¿Qué pasa? Aquí, de nuevo, Art Narquí. Y hoy os vengo a presentar a un artista que con mierda hizo historia en el arte. ¿Sabes qué pasa cuando naces en un país que está a punto de volverse loco? Te crías entre sirenas de bombardeo y con 13 años te mandan a otro país donde todo es demasiado limpio, demasiado blanco, demasiado correcto. Pues sí, no te mueres por dentro, te conviertes en Dita Roth. Nació en Hannover en 1930, hijo de una madre alemana y un padre suizo. Y en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, lo mandaron a Suiza como refugiado. Gracias a la nacionalidad del padre, acabó en Zúrich, una ciudad donde el caos era ilegal. Y el silencio se podía empaquetar al vacío. Para un chaval que venía de oler miedo y ver edificios reventados, eso era como meterte en un tupper emocional con vistas a los Alpes. Todo blanco, todo correcto, todo ordenado, todo frío de cojones. Ahí estudió diseño gráfico, en una escuela suiza. Claro, de esas que si doblas mal una hoja te miran como si hubieras matado a un perro. Y al principio, Roth intentó encajar, pero le duró poco. El diseño limpio le parecía una cárcel tipográfica. El orden le daba arcadas y así empezó a salirse por la tangente. No era por provocar. Era su manera de decir, el arte no tiene que durar, tiene que vivir. Y vivir es pudrirse. Cuanto más se descompone un material, más se resiste al museo. Empezó a trabajar con materiales que nadie quería tocar. Comida podrida, tinta seca, chocolate derretido, moho, queso. Materiales orgánicos que se descomponen y que joden cualquier intento de conservación. No era por provocar. Otros también usaron materiales poco convencionales. Piero Manzoni, por ejemplo, metió lo suyo en una lata y la vendió como arte en 1961. O Chris O'Feely pegaba estiércol de elefantes en sus cuadros como si fuera pan de oro. Pero Roth no iba de escándalo barato. ¿Sabes lo que pasa cuando haces arte con queso, conejos muertos, con vómito y con tu propia decadencia? Que no te meten en el MoMA hasta que te mueres. Eso fue Dita Roth. Usar materiales que se pudren para hacer arte. Sí, colgar. Y no como metáfora barata. Dita Roth no quería hacer obras bellas. Quería que el arte se jodiera con el tiempo. Que apestara. Que molestara más que gustara. ¿Por qué? Porque eso lo acercaba a la vida y lo alejaba del museo, del coleccionista con guantes, del fetichismo de lo eterno. Cuanto más se descompone un material, más se resiste al museo. Como dijo él, pintaba, escribía, ensambraba y dejaba que la obra mutara. Roth trabajaba con cosas que nadie quería tocar. Queso, chocolate, leche, comida podrida, restos de cocina, tinta seca, moho. Y lo hacía en serio, nada de bromitas. Sus diarios materiales se convertían en cuerpos que sudaban, fermentaban, se abrían y se deshacían. En exposiciones había piezas encerradas en vitrinas selladas porque el olor era tan fuerte que el público salía en estampidas. Literalmente, arte que te daba una hostia por la nariz antes que por los ojos. Y eso es justo lo que Roth quería, un arte que no podía ser domesticado, ni conservado, ni vendido fácilmente, ni congelado en el tiempo. Un arte que dijera la verdad, aunque oliera mal. Porque cuando el arte se atreve a pudrirse, es cuando empieza
a estar vivo de verdad. Cuando el arte huele a establo. Y hablando de materiales vivos, Roth no se quedaba con lo simbólico. También trabajaba con la materia del campo, literal. Queso, salami, leche agria, pan, moho y sí, mierda de animal. No por provocación fácil, sino como forma de decir, el arte no puede ignorar lo que apesta. No hacía esculturas, hacía ecosistemas degenerativos. Obras que cambiaban, que crecían hongos, que sudaban grasa, que olía a establo cerrado. Resultado, exposiciones que olían a cloaca, vitrinas selladas, obras que no podía conservarse ni mostrarse enteras. Y museos con miedo de que un salami reventara la institución entera. Y sin embargo, ahí estaba la verdad. El arte que nace se pudre y se muere, como nosotros. Porque si el arte solo puede hablar de lo limpio, lo pulido, lo vendible, entonces no está hablando de nada. Roth hizo que el arte se volviera cuerpo, se volviera olor, se volviera mosca, y por eso mismo su obra sigue viva. Y estas son unas cuantas anécdotas que huelen a verdad, literalmente. El día que su arte casi explota en la aduana. Año 1970. Roth manda una obra a Nueva York. Estaba hecha con queso real, pestoso, del que vive solo. Cuando llega al aeropuerto JFK, la aduana lo detiene. Creían que era contrabando biológico. Casi lo tiran a la basura. Tuvieron que intervenir expertos para confirmar que sí, eso era arte. Bienvenidos al arte que apesta antes de hablar. La salchicha nazi y marxista. Roth trituraba libros y los convertía en salchichas. Sí, embutidos en papel. Metió dentro a Mein Kampf, a Marx, a Kafka, todo al triturador. No hace falta leerlos, mejor digerirlos. Y si te daban gases, era parte de la crítica. Una censura artística convertida en embutido punk. Collage en estado etílico. Roth se encerraba en el estudio con vino tinto, chocolate, tinta. Pintaba, montaba collage, manchaba, escupía, dejaba que la cosa se le fuera de las manos. Era arte desde las tripas. Y a veces con las tripas. ¿Te parece asqueroso? Es porque todavía no entendiste lo que significa la libertad creativa. Y esto no es todo, pero suficiente para entender que Roth no fue un artista más. Fue un cabrón con agallas, con una visión tan podrida como necesaria. Y como una obra que no se puede embalar sin guantes ni mascarilla. Y si ahora alguien te dice, eso no es arte, eso es una mierda, pues mira, igual están más cerca de la verdad que nunca.